En el norte de Canadá, donde los lagos se extienden como océanos interiores y el agua es tan fría que puede paralizar el cuerpo en cuestión de minutos, 4 amigos decidieron hacer un viaje que parecía insignificante. No buscaban peligro. No buscaban misterio. Solo querían desconectar. El lago era enorme, rodeado de bosques densos, casi intactos. Pinos altos, orillas rocosas y kilómetros de agua oscura que reflejaban el cielo como un espejo apagado. Daniel había encontrado el lugar investigando zonas poco turísticas. Decía que ahí no había cobertura, ni ruido, ni gente. Es perfecto, dijo. Si queremos silencio real, es ahí. Mark llevaba su cámara como siempre. Quería grabarlo todo. Tenía la idea de hacer un vídeo estilo documental, 4 amigos sobreviviendo un fin de semana aislados en plena naturaleza canadiense. Ethan sabía manejar embarcaciones pequeñas. Lucas simplemente necesitaba escapar de una ruptura reciente. Para él, el viaje era terapia. El primer día fue exactamente lo que esperaban. Agua tranquila. Cielo despejado. El motor cortando la superficie con suavidad. Brisas que rebotaban en el lago y se perdían en el bosque. Grabaron tomas del atardecer. Pescaron. Cocinaron algo sencillo en un pequeño hornillo portátil. Bromearon con la idea de que, si algo pasaba, tardarían días en encontrarlos. A lo lejos, el lago parecía interminable. Y eso les gustaba. Esa sensación de estar solos en el mundo. Esa sensación de que nada podía alcanzarlos. La primera noche durmieron en la embarcación, anclados cerca de una zona profunda. Ethan dijo que ahí habría mejor pesca al amanecer. A las 3:17 de la madrugada, Mark se despertó. No sabía por qué. Abrió los ojos y se quedó inmóvil. Había un sonido. Un golpeteo leve. Rítmico. Como si algo rozara el casco desde abajo. Se incorporó lentamente. Miró a su alrededor. Los demás dormían. El golpe se repitió. Más claro. Más cercano. Mark se inclinó hacia el borde y miró el agua. Oscura. Negra. Sin luna esa noche. No vio nada. El sonido cesó. Pensó que había sido un tronco flotando, movido por alguna corriente. Volvió a acostarse. Pero no volvió a dormir. Al amanecer, no comentó nada. No quería parecer paranoico. El segundo día comenzó normal. Desayunaron. Grabaron más contenido. Hablaron de lo increíble que era el lugar. Pero algo había cambiado. El lago estaba demasiado quieto. No había aves sobrevolando. No había insectos zumbando. No había sonido alguno del bosque. Solo silencio. A media tarde, el cielo empezó a cubrirse de una neblina ligera. No parecía peligrosa. En Canadá, la niebla en lagos es común cuando baja la temperatura. Pero esta no descendió. Apareció. Como si emergiera del agua. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo drásticamente. La orilla desapareció. El horizonte dejó de existir. No podían distinguir dónde terminaba el agua y empezaba el cielo. Ethan intentó encender el GPS. Sin señal. Los teléfonos tampoco tenían cobertura. Daniel sugirió mantener la calma. Bajaron el ancla para no moverse sin orientación. Y entonces ocurrió. Un golpe seco contra el casco. Todos lo sintieron bajo los pies. No fue fuerte. Pero fue claro. Se miraron en silencio. Lucas fue el primero en hablar. ¿Eso fue un pez? Segundo golpe. Más fuerte.
La embarcación vibró levemente. Mark tomó la cámara. Grabó la niebla. Grabó sus caras tensas. Grabó el agua. El tercer golpe fue distinto. No lateral. Desde abajo. Como si algo hubiera chocado verticalmente contra el fondo del barco. La madera crujió. Ethan gritó que levantaran el ancla. Intentó arrancar el motor. Pero en ese momento, el agua alrededor empezó a moverse. No como olas normales. Se formó un círculo. Un movimiento lento. Amplio. Como si algo enorme girara bajo ellos. Mark enfocó hacia el agua. Y durante un segundo, una sombra atravesó la superficie desde abajo. No emergió. No rompió el agua. Simplemente pasó. Oscura. Alargada. Imposible de dimensionar por completo. La cámara captó apenas un fragmento. Después, un grito. La grabación termina abruptamente. 3 días más tarde, la niebla se había disipado. Un pescador que conocía bien el lago divisó algo a lo lejos. La embarcación. Flotando. En silencio. Cuando se acercó, supo que algo estaba mal. No había nadie. El ancla seguía bajada. Las mochilas estaban dentro. Las cañas en su sitio. 4 chalecos salvavidas intactos. Uno de los teléfonos aún tenía batería. Había comida a medio consumir. Una taza caída en el suelo. Como si todo hubiera sido interrumpido de golpe. La búsqueda comenzó de inmediato. Equipos de rescate. Buzos especializados en aguas frías. Helicópteros. Drones. Nada. El lago parecía vacío. Demasiado vacío. Los buzos informaron algo inquietante. En ciertas zonas, el sonar perdía lectura. No marcaba fondo. Simplemente, vacío. Como si descendiera más allá de lo esperado. Como si hubiera cavidades. Uno de los buzos pidió salir antes de completar su descenso. Dijo que había sentido presión. No física. Algo más difícil de describir. Como si no estuviera solo ahí abajo. Las autoridades concluyeron que probablemente cayeron al agua en medio del pánico. Pero la teoría no convence. 4 adultos no caen al agua al mismo tiempo sin dejar una sola señal. Sin que uno intente nadar. Sin que uno use un chaleco. Sin que aparezca un cuerpo días después. El lago es frío. Pero no borra la existencia. Sin embargo, en ese lugar, parece hacerlo. Los pescadores más antiguos cuentan historias. Hablan de redes arrastradas hacia abajo con fuerza imposible. Hablan de golpes nocturnos bajo sus botes. Hablan de un silencio previo. Siempre el silencio primero. Uno de ellos dijo algo que quedó grabado en una entrevista local: el lago decide cuándo te vas. No hay pruebas de criaturas gigantes. No hay evidencia de algo sobrenatural. Solo desapariciones aisladas cada cierto número de años. Siempre en zonas profundas. Siempre con agua completamente quieta antes del incidente. Desde entonces, nadie volvió a encontrar rastro de Daniel, Mark, Ethan o Lucas. Ni cuerpos. Ni restos. Ni explicación. El barco fue retirado del agua. Pero quienes lo inspeccionaron notaron algo más. En la parte inferior del casco había marcas. No eran grietas. No eran golpes típicos. Eran líneas largas. Paralelas. Como si algo hubiera rozado la madera desde abajo. Algo grande. Algo que subió. 4 hombres navegaron por un lago en Canadá,
3 días después, el barco apareció vacío. Sin lucha. Sin despedida. Sin respuesta. Y lo más inquietante no es que desaparecieran. Lo más inquietante es que el lago volvió a quedarse completamente en calma. Como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubieran estado allí. Y si alguna vez navegas por aguas demasiado quietas y sientes un golpe suave bajo tus pies, quizá no sea el viento. Quizá no sea un tronco. Quizá solo estés encima de algo que acaba de despertarse.